Sí, buenas tardes a todos. Solo quiero comentar algunos datos antes de la película. La película fue, en- para empezar, era cuando los actores eran sumamente famosos, sobre todo, eh, perdón, fue una película fue la primera película que habla acerca del autismo. Y aunque los temas que vivimos en la semana tienen que ver con familia, evidentemente el autismo es un fenómeno, mm, es un síndrome que tiene que ver con muchas características que afecta a cualquier familia que tenga a un miembro con un trastorno o un síndrome de autismo. No tiene un pronóstico de salud, digo, de cambio, pero sí, y no tiene un tratamiento igual para ninguna persona que tiene autismo, y hay distintos grados de autismo y distintos tipos de intervenciones. Pero en el tiempo que he filmado la película, es la primera película que aborda el tema de una manera. Y la verdad es que la película no está inspirada en el síndrome de autismo, sino está inspirada en un señor que tenía lo que llaman el síndrome de Sabat, que es el síndrome del sabio. Y rozan sobre todo porque tienen una serie de características que dificultan sobre todo la comunicación. La otra vertiente es que son obsesivos en la cuestión de las rutinas, son muy apegados a las rutinas y son, a veces tienen conductas muy disruptivas, dependiendo de los niveles. No hay un solo dato pues que defina a alguien autista o no autista. Y creo que de que filmaron la película acá ha habido mucha sensibilidad y mucho avance en la ciencia y sobre todo en los padres de los hijos con autismo y los apoyos que tiene el Estado con ellos. Pero hablemos primero de Kim Peck. Es un personaje de la vida real que él se entrevista con los actores antes porque era una película que ya había sido planeada y no había sido llevado a la pantalla. Y él tenía la capacidad, bueno, cuando él tenía 9 meses, los psiquiatras le recomiendan a los padres que lo lleven a algún instituto de como un hospicio, digamos, y se olviden de él, que él jamás, nunca iba a aprender ni a leer, que no, o sea, que estaba, digamos, demente o algo así. Solo que no, él a los 4 años empezó a leer y a los 12 años ya había completado toda la currícula de bachillerato. Cuando se entrevista, o sea, la vida de él pasa leyendo, leyendo y leyendo y leyendo. Leía a una impresionante velocidad de 5.400 palabras por minuto. De manera que lo que a una persona que lea en un promedio normal alto, que son de 250 a 300 palabras, a una persona que le lleva a leer 9 horas un libro con una comprensión del 80% la primera vez, a él le llevaba 30 minutos con una comprensión y retención de memoria fotográfica, o sea, no tenía que repetirlo, del 98%. Y paradójicamente, no sé exactamente qué mecanismo estaba bien, algo no conectaba tal vez en su cerebro porque él podía leer la página izquierda con el ojo izquierdo y la página derecha con el ojo derecho a la vez e integrarlos en su mente. Ese es un caso sumamente interesante. No digo que sea deseable, puesto que las restricciones que implican este tipo de trastornos como el síndrome de Sabat, y en el caso de la película que ahorita abordaremos, el síndrome de autismo, mm, genera muchas limitaciones por los conflictos de comunicación y de relación con las personas, de la persona que sufre el autismo, y pues el estrés permanente que ocasiona generalmente en sus padres, ¿no? Entonces, es una película que en su tiempo estuvo, pues fue muy documentada, y
y bueno, se entrevista con este señor y ahí se empieza a rodar la película. Hay un personaje en la película que no aparece, pero es el que da pie y, y me llama mucho la atención porque es el padre. O sea que Tom Cruise, que es el protagonista, es el que actúa hasta que el padre muere, se entera que él tiene un hermano mayor que no conoció, que no conocía. Y cuando leen el testamento y a él le deja un auto y una colección de rosas, él dice, si existe el infierno, seguramente mi padre está ahí, está riéndose hasta hacerse no sé qué de mí en este momento. Fíjate, era, al menos el protagonista es un cuate arrogante que se dedica a vender autos muy suficientes según él. Y no estaba del todo muy claro la procedencia o muy legal, pues, la situación de unos autos caros que él vendía. Y prácticamente lo que hace, le secuestra al hermano con la idea de quedarse con parte de la fortuna de los 3 millones libres de impuestos que hereda el Dustin Hoffman, que es el protagonista con el síndrome de autismo. Una de las cualidades es que el autista no refleja algo de cambio, no refleja una cuestión de tipo emocional. Mm, Están en su mundo, como hay una escena, me gusta mucho, donde están hay un estanque, un parque, hay patos, pero la mirada de él está en su realidad, ¿no? En lo que él perciba, como él perciba. Y, y su hermano le pregunta que si, ¿qué estás viendo? Los patos están aquí y aquí estamos nosotros. Y él dice, soy bueno para conducir, soy bueno para conducir. Y bueno, la verdad es que lo que siempre creo yo, en el género, en la raza humana, siempre tenemos algo que los neurocientíficos explican muy bien y vivieron ustedes el tema con el psicólogo Giovanni, miedo a lo desconocido. Y sí entiendo que la actuación de Tom Cruise, la verdad, me parece extraordinaria en cuanto a que refleja el miedo que tienen, en la frustración que tienen, el coraje que tiene contra su padre y cómo se va a relacionar con el artista, con Dusty Hoffman en este caso. Y realmente lo que él quiere es ver con qué se queda según de lana. Finalmente no se queda con la lana, pero sí se queda con un entendimiento que le cambia la percepción de la vida y de lo que es la familia. Porque de que su hermano sea, aparte de autista, un perfecto desconocido y que haya heredado lo que él hubiese deseado tener porque él tenía muy mal recuerdo de su padre, eh, pues él lo que quería era quedarse con la lana, o sea, estaba muy resentido. Pero ante la convivencia, ante la negación de Dusty Hoffman de subirse a un avión y él tenía que ir tenían que viajar, pues, atravesar casi toda la Unión Americana, irse en el auto y ahí revela él generalmente los autistas son geniales en algo como básicamente en música o en recuerdos matemáticos. Y él aparece como un genio de las matemáticas, o sea, tenía una capacidad de cálculo que a la hora de que estaban en el casino, si recuerdan la escena, hacía chuza. ¿Por qué? Porque sabía qué cartas estaban en juego y qué cartas estaban quedando. Entonces, es tanta la convivencia en el viaje y bueno, creo yo que los viajes son muy sanos, sobre todo en auto, porque es difícil que alguien esté cerca de mí por 2, 3 horas si no es que vamos viajando. Y para que viajando, pues al menos vamos viendo paisajes, vienen surgiendo temas, aparecen situaciones que no están
clarificadas, como ellos tuvieron tantos desencuentros y tantos encuentros, que la verdad creo que el protagonismo de Tom Cruise como personaje, pues vaya que sí, que sí fue bastante golpeado en su ego, ¿no? Y vaya que se daba permiso de hacer cuanta rabieta podía, solo que una vez más el amor lo lleva a vencer las limitaciones que tiene. Si él es el que está sano, pues ¿quién tiene las limitaciones de percepción y de aceptación de alguien que tiene una incapacidad neurofisiológica para empatizar con los demás, para comunicar como adecuadamente? Pues en este caso sería el personaje que, que actúa Tom Cruise. Sin embargo, no le fue sencillo como creo que para ninguno de nosotros como seres humanos nos es fácil el cambio. Creo que por un lado es un mecanismo de protección porque imagina que estuviéramos cambiando nuestros valores y nuestras creencias y nuestras conductas de una manera rápida, pues la verdad es que hay una parte del cerebro que está, dicen los neurocientíficos a decir de la neurociencia, que cada vez que mi corazón late, me está recordando quién soy. Y creo que más que quién soy, más cómo creo que soy, quién creo yo que yo soy. Porque quién soy para mí es una cuestión de mi percepción. Entonces, yo me puedo percibir como alguien muy amable, muy exitoso, y- o puedo percibirme como un monstruo, o como sea que me perciba, mi corazón, cada latido me lo está recordando. Así es que creo que es un seguro, o sea, de veras que a veces, al menos a mí, generar un cambio en un hábito, porque un hábito es algo que has hecho tantas y tantas y tantas veces que tu cuerpo aprende a hacerlo mucho mejor que tu mente si piensas en hacerlo, como el hecho de manejar, por ejemplo. Cuando recién, bueno, en mis tiempos de lo que estoy, pues yo aprendí a manejar en carro estándar, que casi ya es extraño que haya carros estándar. Entonces había que meter clutch, agarrar la palanca y el volante, y casi chocaba, acá me salía de la carretera y etcétera. Y eso, la fuerza de estar, porque todos los seres humanos, todo lo que hemos aprendido lo hemos hecho por repetición. No hay algo que aprendamos porque una vez lo vimos. No, ni las vocales, ni las sílabas, ni las letras, los números, ni las tablas, recuerda. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, y ya te aprendiste las tablas, Así como fue que... ¿Cuántas veces tuvieron que decirme, niño, Mario, Marito, Mario, 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 hasta que yo pude identificar que ese sonido me definía a mí? Y bueno, todavía muchas personas creen que son Pedro, Juan, Chana. No, esos son sus nombres, ¿no? Lo que hemos aprendido es por repetición. Entonces, de tanto estar insistiendo en manejar, se va creando una competencia consciente. Entonces, cada vez manejo de una manera más segura, más rápida. Pero cuando esto pasa a ser un hábito es porque es una competencia inconsciente que tiene muchas ventajas. Y a veces abusamos de esas ventajas. Por ejemplo, muchos de los accidentes que ha habido en los últimos años, porque las personas tienen la atención dividida. La atención es un tema impresionante que seguramente más adelante veremos. Están entre manejar y el textear el teléfono. La gran mayoría de accidentes es la atención dividida. Y fíjate bien, en tiempo presente, mi experiencia del manejar es que no solo debo de cuidar de ir bien yo, sino estar muy atento de que no haya alguien que se cruce un alto, o se pare donde no debe, o se pone el verde y todavía no acaba en el texto, y pues, ¿qué vas a hacer? O disfrutar
de la variedad de experiencias que nos da la vida, o la chica pintándose ahí la pestaña. Bueno, eso es lo menos porque ellas tienen más calculado el tiempo. Finalmente, un hábito. Es algo que he hecho tantas veces que si a eso le sumas que el cerebro no sabe olvidar, los seres humanos no sabemos olvidar, sabemos aprender. Entonces, si yo quiero dejar de hacer algo y me digo, Mario, ya no vayas a tomar, o Mario, ya no hagas esto, Mario, ya no, lo voy a seguir haciendo con más fuerza, porque cuando yo le estoy diciendo esto a Mario, es como si yo le estoy diciendo a mi cerebro que deje de actuar de tal manera, pero al decirle que deje de actuar y no le digo cómo debería de hacer o qué debería de hacer a cambio, lo dejo sin opciones y el cerebro no olvida, no sabe estar sin opción. Entonces, si yo me molesto porque no cambio, la molestia está reforzando la conducta que quiero eliminar. Esto es paradójico, pero así funciona. Por eso es que, ¿por qué tenemos miedo al cambio? Porque a través de la historia hemos heredado en la genética que todo lo desconocido, según la amígdala, que es una glándula, que es una parte pequeña en el cerebro que se encarga de las emociones básicas como coraje, miedo, siempre está alerta, siempre. Y cuando ve algo desconocido lo relaciona con miedo a la sobrevivencia, miedo a la muerte, pues. Y entonces se pone muy, se altera. Y si no tengo el manejo, control del estrés, y si no entiendo que esto me está estresando y nada más es una memoria o parte de una memoria, porque hace saber que nuestro cerebro, el tuyo y el mío y el de todos, es un asociador de lo más grande que existe y asocia cosas que tal vez ni al caso en ese instante, pero él asocia. Entonces, si no somos conscientes de cómo funciona nuestra mente, pues seguramente que estamos instalados hay dos grupos de seres, ¿no? Uno que creen que lo que piensan y sienten es causado por algo o alguien afuera y desde ahí se convierten en víctimas, ¿no? Porque las gentes que no saben cómo funciona la mente y el cerebro, la mente y su cuerpo, cuando piensan algo, piensan que hay algo o alguien que causó el pensamiento, o sea, culpan a algo o a alguien y dan por hecho que lo que piensan es como lo piensan y pues evidentemente así lo viven. Y es complicado porque ahí la neuroplasticidad es rígida, o sea, no hay tal neuroplasticidad. Vaya, no hay responsabilidad por la experiencia, porque si tú recuerdas al personaje, cuando inicia y dice lo que dice acerca de su padre, él no está haciéndose responsable por la experiencia de rabia que tiene por no haber heredado. Porque si realmente su padre o la herencia fuera la causa, él hubiera sentido un ataque de pánico antes de saber que el padre hubiera fallecido, ¿no? Lo supo cuando le leyeron el testamento. Entonces, cuando sabemos que un pensamiento es una respuesta de probabilidad que me dan mis neuronas ante una situación dada, pues cuando voy asumiendo esto, también inconscientemente, o sea, automáticamente asumo que mi cuerpo siente lo que mi mente piensa. Hay una coherencia en esto, o incoherencia si quieres, pero coherencia en cuanto a que lo que mi mente piensa, porque está hecha para pensar. Entonces, si entiendo que la mente está hecha para pensar y que no la puedo controlar, como no le puedo paralizar mi corazón, ni me puedo decir, ya no voy a respirar. Tu sistema nervioso te va a obligar a respirar. Ah, bueno, pues si vienen pensamientos, llegan pensamientos, si me peleo con ellos, voy a oponer una resistencia a algo que funciona. No los voy a cambiar, pero sí puedo cambiar la manera en cómo me relaciono con aquello que pienso, que creo que esto sería la base de cómo son
cómo el personaje va cambiando su percepción y con ello su manera de relacionarse, no solo con su hermano, sino con la vida. Cómo empieza a valorar cosas que yo creo que el padre, como dijo él, si el infierno existe, estaría él. No, yo creo que si existiera algo como que el padre estuviera dándose cuenta, estaría muy orgulloso de sus hijos porque el conflicto de uno vino a resolver, el conflicto de uno era funcional, era en el cerebro, pues era una cuestión de estructura cerebral. Pero el conflicto del otro personaje, del hermano menor, era un conflicto de enfermedad del alma, pues. Y esa sí creo que es muy tóxico. O sea, ¿qué? O sea, si alguien tiene un síndrome de autismo o alguien tiene cualquier deficiencia que así nació, ¿qué haces? Pero envenenarte el alma de rencor que porque echarle la culpa que a mi papá y que a mi mamá es olvidar que sin ellos yo no estaría aquí, pues. Es olvidar que como seres humanos ellos siempre han hecho lo mejor que han podido por mí desde lo mejor que han sabido. Y es olvidar que yo ya tengo 64 años y que hace 40 ya era mayor de edad y era tiempo que asumiera la responsabilidad por mi propia existencia, pues. Entonces, renegar del Padre, yo así, honestamente les digo, así lo creo. Renegar del Padre terrenal es renegar del Padre del Todopoderoso, del Dios o como le quieran ustedes llamar. O sea, ¿por qué? Pues porque el Padre es el que se encarga de poner la autoridad en el Hijo. La autoridad, no el autoritarismo. Y los hijos que asumen la autoridad que viene siendo am, entregarse por amor, obedecer por amor a la voluntad del Padre, que no es lo mismo que obedecer por miedo a la represalia. Eso es básico para que la gente seamos amables unos con otros, para bajar nuestros niveles de estrés físico y mental sobre todo mental. Que nos den permiso y para que nos den permiso a pasar a tener relaciones familiares sólidas, cálidas, amables, que generen individuos amorosos, amables consigo mismo. Y creas o no lo creas, el hecho de ser amable contigo, según la neurociencia, es mucho más importante y tiene un costo biológico importante en contra cuando hablas mal de ti, cuando te dices de cosas, cuando, ay, que no sé qué fui, que, ay, ya, soy bien tonto, soy bien esto. No, 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 espérate. Recuerda que yo he dicho mucho que a mí me gusta estar aquí porque aquí vine y aprendí algo que se llama tenemos una oportunidad de mejora. Aquí no me he sentido criticado, he sentido siempre que si las cosas no las estoy llevando bien, digamos, adecuadamente conforme al grupo, pues, pues hay un señalamiento de que hay una oportunidad de mejora. Y bueno, cada quien decide si toma esa oportunidad de mejora. Pero ahí es que nace la oportunidad. Si de otra manera no tenemos esa oportunidad. Así es que esta película, aunque tiene bastantes años, está increíble. Desde el tema del lunes, que no es una cuestión que tratan los psicólogos, pero vive y dejar vivir es genial porque es la libertad que solo genera el amor que puede florecer en la familia, porque en la familia es donde se educa y en la escuela es donde se instruye. Y si tengo la fortuna de tener unos padres amorosos y unos padres que sepan manejar sus miedos a lo desconocido y su estrés, pues seguramente tendríamos una familia hermosa. Entonces, quiero darles las gracias y espero lo reflexionen. Es una manera ah, muy ingeniosa de terminar
en esto de crear relaciones sólidas de familia, porque la familia es la cuna. Y de ahí damos paso, una vez resuelta la familia, pues a lo que sigue, que tiene que ver con la fe. Y como diría Segismundo Freud, las personas que creen en Dios o en un ser superior tienen mucho más posibilidad de sobrevivir que las personas que no creen. Porque las que no creen cuando acaban sus recursos, ya no les queda de otra. Y los que creemos, cuando no tenemos recursos, nos rendimos y pedimos ayuda al ser que creemos. Así es que pasen buenas tardes y les agradezco. Gracias. Gracias, Gerardo. Muy bien, pues muchas gracias, Mario, por el desarrollo del tema de la película y relacionarlo a los temas que tratamos esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Vamos a terminarla pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.